Hola María. Hola, qué gusto, muchas gracias por recibirnos en tu casa. No, qué alegría, una alegría. Muchas gracias. Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos en un segmento denominado Voces sin Fronteras de Caras de la Cultura. En esta oportunidad tenemos la visita del artista plástico Ever Arrasco Arévalo. Bienvenido, Ever. Gracias, María. A este programa que le inauguras tú esta mañana. Bueno, vamos a hacer un breve resumen del currículum de Ever Arrasco Arévalo, nacido en Cajamarca, Perú. Él estudió dibujo, grabado y pintura en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Ha sido profesor de artes plásticas en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Ha tenido un extenso currículum que, por ejemplo, podemos remarcar acá, es miembro de la Asociación de Artistas Internacionales Plásticos de la UNESCO París, que le otorgó el Carnet Internacional de Artista Profesional en el año 99. Participó en los estudios grupales de habla hispana Italia, también en el año 99, y participó en los estudios y recorridos guiados en diversos museos de París, Francia. Asimismo, fue becado en Alemania para seguir estudios de dibujo y pintura con artistas de Lituania, Polonia, Alemania, Corea, Italia y Afganistán en el año 2001. Participante en el recorrido guiado en el Museo Metropolitan de Nueva York en el 2004, participante en el recorrido guiado del Museo de Bellas Finas, Boston, Estados Unidos, y docente de actividades artísticas y de los talleres de dibujo y pintura de la Universidad Ricardo Palma desde 2006 hasta la actualidad. También podemos señalar o destacar que ha tenido exposiciones individuales, meritorias, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, en Boston, en París, Francia y en Suiza. Bueno, te damos la bienvenida, Ever, y cuéntanos un poco de tu desarrollo y tu trayectoria profesional, de tu vocación. Queremos que el público te conozca a ti. ¿Cómo nació tu vocación a la pintura? Gracias por la visita, gracias al programa Caras de la Cultura, por visitar el taller en Chorrillos, en Lima. El arte para mí creo que nace, es tan importante el poder comentar, el poder compartir con los amigos televidentes. Yo nací en un pueblito muy pequeño en la provincia de San Miguel, el distrito de San Gregorio, en Cajamarca. Tuve la suerte que mi madre fue profesora de primaria y por esas razones en la casa hubo muchas tizas de color, plumones, témperas, cartulinas. Eso facilitó como niño la inquietud de poder desarrollarme como pintor, ¿no? Todas las imágenes que pasaban por mi vista, los campesinos, las campesinas con su color tan hermoso, esos vestidos naranjas, esas chompas celestes, ¿no? Las alforjas con miles de colores, sus sombreros, sus trenzas muy bien ordenadas. Eso fue la fuente que me inspiró y que hizo que yo dibuje incansablemente. Aparte que fue el curso que
me gustó más, destaqué tanto en primaria como en secundaria, y luego, como todo provinciano, que vengo a Lima, la capital, a conseguir un trabajo o a forjar una actividad, un oficio, una profesión, que no me hicieron un test profesional, no tuve la oportunidad, no tuve una orientación, que alguien me diga estudia arte, ¿no? Entonces conocí la Escuela de Bellas Artes por una casualidad de la vida. Pero cuéntanos un poco cómo fue la vida en Lima para poder tú desarrollar tu profesión ya como artista cuando te iniciaste en Bellas Artes. ¿Te fue, digamos, difícil? ¿Qué digamos, dificultades hubo en ese desarrollo? Bueno, como todo muchacho inquieto de labrar algo, ¿no? Para su porvenir, ¿no? A futuro, me quedo yo sorprendido de mí mismo, porque en la época escolar de secundaria he sido inquieto, he ido a jugar, conozco todos los pueblitos cercanos a mi pueblo, no un alumno eficiente, me considero un alumno de regular para abajo, pero no pésimo, porque sí me ha gustado literatura y arte y educación física. Los 3 cursos he sido sobresaliente, ¿no? Pero cuando llego a Lima, ingreso a la Escuela de Bellas Artes, lo asumí con devoción y con una disciplina férrea. O sea, me mentalicé. Cuando partí de mi pueblo a Lima, dije, si yo encuentro un trabajo de barrendero, tengo que ser el mejor de los barrenderos. Y siempre eso ha sido mi mentalidad. En cualquier actividad siempre he querido sobresalir, pero no por quedar bien con el empresario, que es una parte buena, sino por mí mismo, ¿no? Con mucha disciplina, con respeto, con dignidad, con puntualidad, y eso lo asumí en la época de estudiante en la Escuela de Bellas Artes. Ahora, en la parte de la dificultad, sí, cuando yo les dije a mis padres ingresar a la Escuela de Bellas Artes, sí se alegraron, pero no la alegría cuando mi hermano ingresó. Voy a tener un hijo. Entonces fue una alegría diferente, que voy a tener un hijo pintor, ¿no? Pero tampoco, no me condenaron, tampoco me dijeron no estudies eso, estudia, si a ti te gusta, camina. Tuve la suerte en Lima de mi madre, con su pequeño sueldo, me alquiló un departamentito en el Retablo, en Comas, y bueno, me dijo, hijo, tú estudia y ya esto es lo que te puedo apoyar, como decirme, no puedo más. Entonces, para mí conseguir los materiales, que los óleos son muy caros, los bastidores, los pinceles, más el pasaje, más el menú, no me permitía trabajar, por decir, una mañana y en la tarde ir a la escuela, o tampoco ir a la escuela en la mañana y en la tarde trabajar, que sí lo probé. Trabajé en el Jurado Nacional de Elecciones llenando los documentos, eso para las elecciones, ¿no? Pero perdía horas en la mañana o perdía horas en la tarde. Entonces renuncié y, como dice nuestro gran Pancho Izquierdo, me la jugué. ¿De qué manera? Sí, los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes teníamos un carnet que nos permitía el menú de estudiante, que costaba 2 soles, ¿no? Teníamos un carnet de estudiantes para los buses, que el pasaje costaba 1 sol y para nosotros los estudiantes 50 centavos, ¿no? Entonces sí fue una gran ayuda eso, pero tenía que ver lo otro, la subsistencia de mis materiales, o el conseguir mis materiales y también mi subsistencia. Entonces lo que hacía era, siempre a la entrada de la Escuela de Bellas Artes habían unos escolares que venían para hacerle un trabajo de un castillo, de un mapa, porque el profesor les pedía por una tarea, porque tenían que aprobar el curso. Entonces yo estaba ahí y les hacía por 2 soles, por 3 soles. Y después me volqué a la calle a dibujar. Nosotros estudiábamos en la Escuela de Bellas Artes, en las mañanas eran los cursos prácticos, los talleres, en las tardes los cursos de teoría, y en la noche de 6 a 9 de la noche el curso de dibujo, todos los días, de lunes a viernes.
trabajo muy intenso. Sí, intenso. O sea, no nos permitía trabajar en otros aspectos, en otros campos y volver a la escuela. O sea, era imposible. Entonces, cuando ya más o menos en segundo, en tercer año, yo ya necesitaba los recursos económicos para poder sostener mi carrera, opté por salir a la calle y a las 9 de la noche en Emancipación, en el Parque Universitario, en la Plaza 2 de Mayo, colocaba una caricatura, un retrato con una monedita para que no se lleve el aire, y los obreros que salían de la Avenida Argentina, porque en esa época había muchas empresas, entonces me rodeaban y me pedían que les haga una caricatura, un dibujo, y les cobraba un sol. Entonces yo me retiraba a mi casa con mi bolsillito lleno de moneditas. Entonces eso me permitía comprar un tubo de óleo al siguiente día, mi menú y mis pasajes. Ese fue, y lo hacía con alegría, porque yo no conocía todavía pintores consagrados. Después ya lo conocía a Víctor Humareda, cuando Víctor Humareda, el gran pintor de Puno, que tuve el honor y tengo unas clases ahí, y me hace un dibujo también al carboncillo, cita a un grupo de muchachos para ir a pintar por la carretera central, y uno de los chicos no fue, y a la siguiente sesión le dice, ¿qué pasó? No, tuve que ayudarle a mi tío a hacer el pan, me levanté a las 4 de la mañana y tenía que estar en la panadería. Ay, le dice el maestro, le dice, entonces, ¿tú quieres ser pintor o quieres ser panadero? Entonces eso me dio una lección de que yo tenía que caminar como pintor. Entonces no podía dedicarme a otras actividades o lejanas a las actividades del arte. Lo que tenía que hacer era dibujar, diagramar, hacer caricaturas, hacer ilustraciones, pero relacionado al arte para que pueda yo darme el impulso de seguir caminando en lo que yo quería forjar. Bueno, de esto podemos deducir algunos aspectos que acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el espíritu que siempre te acompañó a ti desde muy chico y supiste identificar tu tipo de inteligencia, porque el ser humano, ahora no podemos hablar de inteligencia intelectualmente hablando, sino de inteligencias múltiples. Y creo que supiste realmente identificar y rescatar la inteligencia artística que tenías, ¿no? Y eso fue también apoyado por tu madre, tu familia, y acompañado de alguna manera, ¿no? Entonces ya viene el otro aspecto, que es el aspecto de la voluntad y tu espíritu, el espíritu que has tenido tú para poder sobrellevar las vicisitudes propias de la vida y poder concretar, ¿no?, lo que tú deseabas, tu vocación real como artista. Qué interesante de ver. Bueno, ahora de repente podemos ver un poco sobre tu taller y después continuar con la conversación sobre el arte. Sí, sí, claro, encantado, ¿no? Gracias. Tiene la producción, la biblioteca. Bueno, los dibujos el dibujo que es importante, ¿no? Debo tocar el tema del dibujo, que es importante en el desarrollo, porque hay pintores que tienen las cualidades, las condiciones, las aptitudes como buenos dibujantes y no como coloristas. Y hay otro también, en el otro lado también hay muy buenos coloristas, o sea, como pintores, pero que carecen de las cualidades del dibujo. Entonces, para evitar o para equilibrar ambos lenguajes, no me olvido de la frase de Van Gogh que le decía a su hermano Theo: hay que dibujar y pintar, y hay que pintar y dibujar. Entonces, el dibujo es incansable, ¿no? No se aprende en un año, en 2 años. Uno puede tener 25, 30 años de pintor y el dibujo es una constancia, ¿no? Como la pintura, Pancho Izquierdo nos decía, la pintura es un constante pensar y es una actividad permanente, ¿no? Más que una profesión, más que un oficio, hay que tomarlo como una actividad cotidiana, ¿no? Entonces, cuando vino Winston Orrillo acá a visitarme al taller, él me preguntó, ¿y cómo haces? ¿Cuál es tu rutina? Le digo, me levanto y con ganas y subo al taller con una inmensa alegría, ¿no? O sea, no digo, qué pesado, qué voy a pintar y voy a hacer mi lienzo, no. Tengo una inmensa alegría de que se aclare la mañana y mi pasión, y tengo una emoción maravillosa cuando pongo los colores en la paleta y quiero terminar el cuadro en una sesión. O sea, no me da tiempo para pensarlo y repensarlo y decirle el cuadro lo va a terminar en unas 2 semanas, en un mes.
que respeto esa técnica de los pintores que pintan con un tiempo así espaciado, pero a mí mi espíritu me pide una pintura prima, como se dice, ¿no? Claro, me ha hecho acordar un poco a una frase de Dante Alighieri, ¿no? Que decía: aprendí a pintar el renacentismo en pocos años, pero me costó, y hasta ahora, aprender a pintar como niño toda la vida. A Picasso. A Picasso. Picasso, sí, claro. ¿No? Sí. ¿Qué me dices al respecto? Sí, claro, es que la pintura no es una transcripción de la realidad, tampoco es una copia. La realidad o los motivos es el motivo la realidad, pero la interpretación de la pintura es la concepción del pintor. Entonces el pintor viene con una carga emocional. Entonces, para mí como cajamarquino, no lo traigo en una bolsa, sino lo traigo en mi alforja como cajamarquino, ¿no? En mi alforja está mi afectividad, mi sentimiento, mi amor, mi pasión, mi rencor, mi cólera, mis frustraciones, mis alegrías, mi felicidad. Todos esos valores, todos esos elementos los tengo en mi carga, es parte de mi carga emocional. Entonces cuando yo pinto tengo que interpretar ese motivo y expresarlo pictóricamente con esa carga emocional, ¿no? Entonces, por eso se dice que en la pintura no hay una receta. Los 3, los 4 podemos pintar un determinado tema y a los 4 o 5 nos va a salir diferente, porque cada uno tiene su mundo, cada uno tiene su forma de concebir, cada uno tiene su verdad y sus propios colores. Entonces, en el caso de profesor, como un orientador, yo te puedo decir, el amarillo con el rojo, si mezclamos sale el naranja, pero el naranja, si es en una intensidad alta o es una intensidad intermedia o baja, la defines todo y la decides todo, en ponerle tu cuadro. Y eso tiene que ver también con la parte emocional, mucho, ¿no? Tú sabes, la elección de los colores también tiene que ver con la parte emotiva, ¿no? Entonces, eso vamos a conversarlo en una segunda parte, y me parece importante en este momento que los teleescuchas puedan ver tu taller tan magnífico, si nos permites, por favor. Claro, encantado. Bien, María, es importante poder comentar, contarles a los escuchas, ¿no? A los televidentes. Muchas veces se cree que el pintor coge una paleta, un lienzo y pinta como una circunstancia o una casualidad, o en todo caso lo que se dice un hobby, ¿no? Y no, la pintura es más profunda. La pintura, como todos los lenguajes artísticos, tiene elementos que nacen y están dentro de ellos, ¿no? Si hablamos de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, el teatro, la danza y el séptimo arte, el cine, no es una circunstancia o una casualidad. Es un mundo que hay que interpretarla y darle el valor a lo que se va a pintar. Por ejemplo, a mí me emocionó mucho cuando era yo estudiante en la Escuela de Bellas Artes. Un amigo me invitó a una reunión de un cumpleaños, de una reunión de esas famosas, esos callejones de un solo caño, de una familia de negros, ¿no? Entonces íbamos, fue en Malambo, en el Rima, ¿no? Al costado, cerca Cacho. Entonces, en una casita pequeñita, y empezaban a llegar los que tocaban las tumbas, los que tocaban la quijada de burro, las maracas, el cajón, pero con un color y un movimiento extraordinario, ¿no? Y la música, la alegría. Entonces eso me marcó a mí, dije, en algún momento voy a hacer una exposición del tema del negro. Pero no era el negro en la esclavitud, no era el negro, el negro explotado, sino a mí me conmovió hacer una exposición, el negro en su alegría y en su vitalidad. La parte festiva. La parte festiva y el ser humano. Así es. Entonces hizo que yo estudie un poco cómo llegan los negros al Perú. Yo me imaginaba que los primeros
vendedores de negros fueron los ingleses, pero estudiando fueron los egipcios, o sea, sus mismos paisanos. Los egipcios fueron los que empezaron a hacer los primeros negocios de los negros. Entonces, a comprar a sus paisanos y a venderlos. Y como lo vieron que era interesante el negocio, los ingleses entonces vieron con mayor apetito comercial. Y luego los norteamericanos, ¿no? Entonces, cuando ellos traen en barco a los negros, los separan de sus familias, entonces traen a Estados Unidos la primera colonia de negros y eran pues marginados. Y después a Centroamérica llega un barco con 600.000 negros, y por eso que Centroamérica es prácticamente la familia de negros. Y después ya viene al Perú y del Portugal, que también envían ya negros al Brasil, ¿no? Entonces, el negro llega al Perú, los traen como esclavos a las minas, pero el negro no aguantaba el frío, se morían de frío y se escapaban, y algunos los mataban y se morían. Entonces, los negros en el Perú se ubican en el litoral, en el Perú, ¿no? Lo que es Saña, Piura, el norte chico, lo que es Huacho, Huaral, y bueno, Chincha con Ica. Claro. Entonces, eso hizo que yo estudie cómo el negro llega al Perú, y cómo es un negro algodonero, cómo es un negro que danza, cómo es un negro que vive en Chincha, radica en Chincha y después en el Carmen. Eso hizo que yo haga una exposición y que le dé un homenaje a los negros, ¿no? Entonces acá tengo yo uno de los cuadros de los negros, ¿no? Claro. Ese es uno de los cuadros. Bueno, esto refleja lo que estás diciendo, que sí, el arte está interconectado con todas las otras artes, ¿no? La historia, la literatura, la poesía, la danza, el cine, y etc. Entonces no podemos desarticular al arte de la pintura. Es una integración, ¿no? Y eso es lo que tú estás transmitiendo y teniendo que decir. Esas vivencias que tú has tenido han hecho posible que tú puedas plasmar tu arte en determinados momentos hacia determinadas circunstancias. Entonces, ahora vamos a recorrer un poco, a ver si te viene para que... Yo creo, lo que quiero acotar es, por ejemplo, el gran poeta Nassim Hikmet decía: es hermoso pintar un atardecer, es hermoso pintar un mar, un paisaje, un cielo, y lo mismo también decía Van Gogh, ¿no? Pero más hermoso es pintar al ser humano. Entonces, si nosotros nos remontamos al arte rupestre, ¿no? En la época del Paleolítico superior, el hombre no plasma circunstancias, el hombre plasma su vida, plasma sus anhelos, plasma su vivir, ¿no? No sabía que al otro lado había otro país, no sabía que al otro lado era un río. Él luchaba por saciar su sed, por alimentar su día, nada más, ¿no? No sabía que 2 más 2 es 4, no sabía que había elementos físicos, químicos, que eso el hombre lo va descubriendo con el devenir. Pero en el arte nace el hombre y el arte está con él. Claro, entonces, hace 32.000 años más o menos el arte rupestre, sí, sí, ¿no? Y como tú dices, plasma lo que él está viviendo, inclusive con sus manos, ¿no? Porque era primigenio, es un arte primigenio, ¿no? Pero es la base de la explicación y el desarrollo que deviene después, ¿no? En el desarrollo del arte. Qué interesante, Eber. Sí. Bien, en mi producción acá, por ejemplo, vemos un retrato que yo le pinté a Sonia ya hace casi como 20 años. Luego vino nuestro amigo Rolando Carrasco, el guitarrista, un guitarrista yacuchano. Falta recoger el cuadro. Y acá tengo unas paisanas de Cajamarca. Lo que yo decía al inicio, a mí me impactó ver a las campesinas con ese colorido de su vestimenta tan maravilloso, tan lindo, que para algunos son chillones, ¿no? Dice, ¿cómo el verde tan fuerte? Pero a mí me impactó mucho el colorido de su vestimenta, y también mencioné con sus trenzas muy bien ordenadas y brillantes y limpias, y sus sombreros, ¿no? Entonces ese es un tema. Este es un paisaje de mi distrito, en la provincia de San Miguel. Y bueno, acá tengo una producción de unas tablas que deberían ser tablas de Eber, pero como hay una fuente de las tablas de Sarwa, la mayoría de personas que conocen este tipo de arte dicen, bueno, son imágenes plasmadas en unas tablas de Sarwa, ¿no? Este es un homenaje a la revolución sandinista. Este es el momento de la alfabetización en el campo.
Y luego acá tenemos a los 3 líderes de este proceso revolucionario, el comandante Carlos Fonseca, el comandante Daniel Ortega y el comandante Tomás Borges. Luego acá tengo otra tabla, es con el líder, el primer revolucionario de América, César Sandino, su esposa Blanca Arauz y la hija de ambos, Blanca Segovia. Segovia le pone porque empieza la lucha en unas montañas que se llama Segovia. Y bueno, hace un par de años tuvimos el honor, un grupo de pintores y al lado con Sonia, tuvimos el honor de conocer a Blanquita, ¿no? Ella es una persona ya mayor de edad. Y esta es una producción de 6-7 tablas que se van a exponer en Nicaragua. Todavía no tenemos la fecha determinada, ¿no? Y también tengo acá Frida Kahlo, un campesino de la provincia de San Miguel. Me gusta mucho la pintura de Van Gogh y siempre le hago un homenaje a Van Gogh. Siempre pinto de vez en cuando un retrato a Van Gogh. Es la producción que hay acá, ¿no? Y bueno, abajo hay más pintura. Si me permites, Ever, podemos pasar acá a ver el taller de tu esposa un momentito, Sí, claro. por favor. Que quería presentarla al público. Sonia, Hola, un gusto. hola Sonia. Marieta. ¿Cómo estás, querida? Bien. Sí. Bueno, Sonia Estrada, esposa de Ever Arrascue, y quisiera que nos muestres, Sonia, ella también es artista plástica, destacada, también cajamarquina. No, Ancachina. Ancachina. Bueno, por ahí vamos. Sí. Todos tenemos de Ajá. todo. Bien, ¿podemos ver tu taller, Allá. por favor? Que nos Por aquí muestres. empezamos. Aquí está mi mesa, mi paleta donde distribuyo los colores, mis pinceles, el aguarrás donde se lavan los pinceles, ¿no? Y para diluir el óleo, el aceite de linaza, que es bien importante. Y cuéntanos un poco de tus obras. ¿Qué tendencia tienes tú? ¿Hacia qué te has identificado más? ¿Cuáles son las técnicas que prevalecen en tu arte? La técnica que prevalece es el óleo. Y el óleo es mi vida, pues, porque el óleo me hace soñar, ¿no? Porque hay unos colores maravillosos, ¿no? Los violetas, los rosados, los verdes. Muy los intensos, amarillos. muy bonitos, muy cálidos, Sí, además, ¿no? Sí, son colores intensos que eso le sale a uno, ¿no? Claro. De una manera natural. Sí, sí. porque- Y la temática que tú centralizas más, ¿cuál es el tema que estás más abocada? Es el tema andino. andino. Bueno, yo provengo de los Andes. He abierto mis ojos al paisaje, ¿no? Y a los personajes también que me han impactado. Me impactó mucho el trabajo del campesino. Es una estética muy hermosa. He observado sus manos que han trabajado tanto y cómo se han embellecido, ¿no? También su mirada, las campesinas, su vida. Es todo un mundo, ¿no? La vida de los campesinos. Por ejemplo, cuando entierran a un campesino, para mí es una obra de teatro, porque son las canciones a los muertos, ¿no? Es un campesino el que toca el violín, una melodía muy intensa, muy triste, con mucha riqueza, y las mujeres cantan, ¿no? Cantan y lloran. Entonces eso no lo he visto ni en los mejores teatros del mundo, sino lo he visto en la realidad, ¿no? Y todo eso yo lo he convertido en arte, en pintura, ¿no? Y pienso que lo traje en mi corazón, ¿no? Y ahora lo plasmo en mis lienzos. Y no solamente lo traje en el corazón, sino en la retina de mis ojos, ¿no? Y fueron saliendo los cuadros, ¿no? De mí, como si fueran hijos. Pero eso es lo que yo puedo decir de la estética, ¿no? De mi arte. Qué interesante, qué interesante. Muy bien, entonces se complementa muy bien con Ever, tu esposo, y ambos trabajan de la mano, ¿no? Sí, trabajamos de la mano. Eso es muy interesante, es un trabajo familiar. Se podría decir, ¿no? Se podría decir. Y ejemplar, pero además. sí, él es un impulso para mí, porque
Algunas veces he decaído por algún motivo de subsistencia, ¿no? Y él es una fortaleza. Entonces, le agradezco bastante a él, ¿no? Muy bien, muy bien, Sonia, te agradecemos por este espacio. Yo a ustedes por visitar el taller. Muchas gracias. Y vamos a continuar ahora con la entrevista. Ya. Bien, Ever, ahora estamos en la planta baja de tu taller y queremos por favor que nos muestres este recorrido y nos indiques esta mistura, ¿no?, de tus pinturas, tu arte, en relación con tu esposa, que también es pintora, con Sonia Estrada. Cuéntanos un poco. Sí, bien. Con Sonia nos conocimos en la Escuela de Bellas Artes. Ella estuvo en el taller del profesor Galdo Rivas, yo estuve en el taller de Larde, pero coincidíamos con nuestro profesor de dibujo, el profesor Félix Rebolledo. Teníamos un poco coincidencias en el tema. Ella quiere mucho a los campesinos, quiere mucho a su entorno de su pueblo, su paisaje, y lo mismo me pasaba a mí. Yo quería mucho a los campesinos y siempre le comentaba algunas anécdotas cuando yo le ayudaba a mi padre de una manera un poco deportiva, porque no era un trabajador de la chacra, mi padre fue un agricultor, pero el lado humano de mi padre, cuando él araba con la yunta de mi abuela, normalmente los campesinos al borde del mediodía lo dejan la yunta en media chacra y se van a almorzar, ¿no?, que es las 12 en punto, y regresan a continuar. Pero mi padre tenía un gesto tan bonito que a los animales, a la yunta, los llevaba, los ponía debajo de un árbol. Y después, cuando volvía a la chacra, nuevamente colocaba el arado y seguía trabajando, ¿no? Al terminar la faena, que eran las 6 de la tarde, mi padre lo llevaba al río a beber agua, a que tomen agua los animales, y luego al pasto, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas a mí como que me han ido tal vez humanizando. O sea, esa parte humana de mi padre con la gente, con los animales y con la naturaleza. Entonces, tal vez el que yo haya caminado con mi padre ha hecho que yo tenga un acercamiento solidario y fraterno con la gente. He aprendido a respetar a los niños, a las personas mayores, y con mucho cariño, ¿no? Y sin clase social, sin distinción. Mi padre ha sido amigo desde el más pobrecito hasta una persona que tenía un buen negocio. Entonces, creo que eso es una parte fundamental en el arte. Entonces Sonia coincidía conmigo, empezamos a caminar, a salir a pintar como estudiantes cerca de la Escuela de Bellas Artes en el río Rímac, lo que es Hacho, el Cerro San Cristóbal, y la Quinta Jeren, que Víctor Humareda pintaba mucho y que fue su tema, la Quinta Jeren en Barrios Altos, ¿no? Entonces, como estudiantes lo conocemos toda esa zona, hemos coincidido con las reivindicaciones estudiantiles, cuando se quería cerrar la cafetería, el menú, los derechos de los estudiantes, cuando reclamábamos la Casa Canevaro, que era un anexo que le correspondía a la Escuela de Bellas Artes, cuando pedíamos la autonomía, queríamos depender del Ministerio de Educación y ya no del INC. Entonces coincidíamos en varios aspectos, ¿no? Tanto en las presentaciones de libros, en las tertulias, ¿no? En Girón Puno existió la ANEA, ¿no? Las exposiciones ahora en el local que es la Casa de la Literatura, se hacían exposiciones y donde se exponían maestros como Mareda y otros maestros. Entonces íbamos a las exposiciones, eso hizo un acercamiento ya no de compañeros, de colegas, sino ya una relación más íntima. Claro, ¿no? Quiere decir que hubo el acercamiento espiritual y humano, ¿no? Pero también unido a ese enamoramiento por el arte que los unió hasta que ustedes se casaron y se desarrollaron ya como artistas y han tenido su familia, ¿no? Qué interesante ver esta integración, ¿no? Espiritual, social, ¿no? Y luego ya la proyección de sus carreras en su vocación artística. Realmente los felicito.
Bueno, nos podrías mostrar de repente un poco de tus exposiciones. ¿Podemos Sí. ver, por favor? Sí. Bueno, el cuadro que tenemos al frente es de Sonia, es el jilguero del Huascarán, acompañado de unas payas, bueno, y un aporte de Sonia, porque aparte de la letra del jilguero del Huascarán, la parte social como cantautor, también un homenaje a las payas de Corongo, porque nuestro Perú en una oportunidad ganó un concurso de vestimenta andina, ¿no? Y fueron las payas de Corongo. Es un formato grande y luego tenemos acá un homenaje a José María Arguedas, que es un cuadro que sí me corresponde. Fue por los 100 años del nacimiento de José María Arguedas, ¿no? 2011, porque a él le gustó mucho las danzas y la música del sur. Así es, el cuadro desarrolló, fue también compositor de muchas canciones andinas, que he estado leyendo un libro muy interesante de Agua, Sol y Fuego, y lo tengo presente, ¿no? Y me ha hecho acordar lo que tú estás diciendo. Sí, un homenaje a su obra. Yo hice una exposición en 2011 que la titulé Ríos Profundos, ¿no? En homenaje a la obra de José María Arguedas, que cuando fui a Andahuaylas me impactó cuando pusieron agua potable a un pueblito, una comunidad, como una marcha de alegría, al lado de un río, ¿no? Y eso es un cuadro que yo pinté para esta exposición. Luego, un homenaje a Cajamarca, a mi pueblo, el tema del batán, ¿no? El tema del batán, la moledora, el famoso paico, que es una hierbita que hace un caldo verde con papas y quesillo, ¿no? Riquísimo. Entonces es muy típico de Cajamarca, ¿no? Es un homenaje que yo le rindo prácticamente. Este es un campesino de Sonia, ¿no? Es un campesino de Sonia de su pueblo de Quinoabamba. Luego tengo un retrato que yo la pinto a Sonia, ya es un retrato que será de unos 10 años. Este es de la serie de Los Negros. De la serie de Los Negros, un negro algodonero que lo conocí en Cañete, vive todavía el señor, ¿no? Vive el señor. Luego, este cuadro lo pinté por los 50 años de la muerte de Che Guevara, que hubo un homenaje en Bolivia, en Las Higueras. Entonces, bueno, esta pared sí es de Sonia. Los Amantes, un homenaje a Nicomedes Santa Cruz. La Trilla, un paisaje. Y este es un formato grande, unos caballos, que Sonia acaba de pintarlo, no sé, hará una semanita que lo ha terminado de pintar el cuadro, ¿no? Y luego, en la parte de... Bien, continuando con la muestra de la sala, este es un cuadro de la exposición de Los Negros. Es un titiritero, que yo lo vi en la Plaza Grau cuando hay un semáforo y el cambio de luces, siempre hay uno que limpia las lunas, o hay uno que actúa, entonces vi a un titiritero negro, ¿no? Entonces eso me inspiró para hacer este cuadro, ¿no? La muestra de Los Negros la titulé De Cajón, Ritmo y Color. Ese fue el título de mi muestra, ¿no? De Cajón, Ritmo y Color. ¿Y esa exposición dónde? La expuse en la Casona de las San Marcos. Sí, la expuse ahí, ¿no? Muy bien. Después, este es un cuadro que Sonia siempre nos comenta acerca de que, como una especie de un homenaje, que no se pierda la pintaibata, ¿no? Este es una especie de un adorno, pero estos son tejidos a mano, estas flores, ¿no? En mi pueblo la llamamos la rueca, donde se hila, ¿no? La pirua y la rueca, pero ya en su pueblo, en Sonia, la conocen con otro nombre. Bueno, es parte de la colección. Hay dos cuadros, dos dibujos de David Helkovich, un pintor norteamericano que se afincó acá en Perú. Y luego tengo ahí un cuadro de Camilo Blas, que fue contemporáneo de José Sabogal. Tuve la ocasión de adquirirlo, y es su esposa, María Siles de Sánchez. Y luego hay un cuadro de Francisco Izquierdo Ríos, nuestro maestro, que creo que es el penúltimo de los cuadros, ¿no? Porque después ya se puso malito y ya se puso grave. ¿Y este de abajo? Es un cuadro, un homenaje a... Este es un cuadro mío que, paralelo a la exposición del homenaje a José María Arguedas, mitad de la sala también me invitaron y hice un homenaje a los personajes de la selva. Justo cuando
Alan García dijo, los de la selva son personas de segunda categoría. Entonces yo pinté parte de una serie y un cuadro lo titulé Personas de primera categoría, ¿no? Muy bien, como protesta. Sí, como una protesta. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, eso es lo que es la producción en la sala, que compartimos la sala con Sonia, ¿no? Mi esposa. Bien, Ever, para finalizar esta entrevista y esta bella exposición que nos has hecho de tu muestra, de tu galería, quisiera hacerte algunas preguntas relacionadas ya con la prospección, quiere decir tu visión de futuro. ¿Qué importancia atribuyes tú al arte de la pintura o beneficio a los niños y a la sociedad y a los jóvenes? Bueno, una alegría que ya muchos centros educativos, no solamente acá en el Perú, sino a nivel mundial, le están dando mucha importancia al arte, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo es tan importante en el desarrollo del ser humano, ¿no? Muchas veces, o anteriormente en la educación tradicional, solamente se ha dado importancia a los que es cuadriculado, ¿no? Lo que es la ciencia, las matemáticas, ¿no? Y entonces el arte como se le ha marginado, se le ha puesto en segundo plano, o no se ha difundido, no se ha orientado, por lo mismo que como es una rebeldía, como es una oposición a lo establecido, se le ha relegado, ¿no? Pero gracias a muchos conocedores, pedagogos, ya lo ubican dentro de la currícula, no solamente en los colegios, sino también en los centros universitarios, porque la idea de la educación ahora, o de la formación para profesionales, no solamente es formar profesionales capaces, ¿no? O sea, un médico, o un ingeniero, un abogado, o un arquitecto, o un economista de primera, no solamente en esa facción, sino también en el lado humano, o sea, formar un profesional de primera, pero paralelo un ser humano también de primera. Entonces creo que el arte cumple esa función porque están los valores, está la ética. Necesitamos economistas más sensibles, necesitamos abogados, jueces, en la política que nos atañe, congresistas, presidentes con una capacidad de nacionalista, de patria y con una formación de valores, porque la sociedad, la humanidad lo necesita, ¿no? Entonces, formar no solamente una persona, buena gente para su pueblito, sino para el Perú y para el mundo. Entonces creo que ese es el arte para mí. Claro, eso me hace pensar en el mensaje de que el arte no solamente es creatividad, sino también es un medio de humanización, de sensibilización a la sociedad y de transformación, de cambio, porque realmente el arte debe cumplir esa función, una función social, una función de cambio. Y en este momento que estamos viviendo crisis mundial de valores, y en nuestro país yo creo que es muy importante darle énfasis a la cultura y especialmente al arte como un medio para revertir esta situación. Entonces, yo creo que el mensaje que tú nos has dado, Ever, realmente es muy importante porque nos ha permitido proporcionar una información y una visión integral, ¿no? Humanista, tú como docente de la Universidad Ricardo Palma y yo como tu alumna, porque soy tu alumna además, pero me siento muy orgullosa. Ya con Ever estoy trabajando en el taller hace 3 años y yo te agradezco muchísimo y quisiera rendirte un homenaje porque esta entrevista la quise hacer así, como un homenaje a tu persona y a tu esposa. Y bueno, permitirme en este momento hacerte entrega de algo muy simbólico a nombre de Caras de la Cultura, como un reconocimiento, ¿no?, a tu labor en aporte a la cultura, al arte y a la sociedad.
que dice Caras de la Cultura, certificado de excelencia, concedido a Ever Arrasco Arévalo por su trabajo excepcional y su contribución continua al arte y a la cultura. Lima, 10 de agosto de 2019, María Rojo Villanueva, Manuel López Rodríguez. Gracias. No, muchas gracias. Gracias. Bien, Ever, quería hacerte una pregunta ya relacionada sobre los beneficios de la pintura en los niños, jóvenes y adultos. Y en especial, ¿qué función cumple la pintura en el aspecto terapéutico? Bien, yo creo que por los estudios antropológicos que se han hecho acerca del hombre, sobre todo Engels, ¿no? Con los estudios que él desarrolla en el Paleolítico, no despierta al mundo con el cerebro hecho, sino la mano lo va formando, o sea, las necesidades va formando su cerebro, ¿no? Entonces, ya con los estudios científicos acerca de que si el arte es una terapia o aporta en la parte del equilibrio de las emociones, sí se han dado, se han resuelto, ¿no?, varios aspectos. Entonces ya no se considera solamente el arte como un pasatiempo, como una diversión, sino también parte de centrarse como ser humano. Ahí podemos hablar de la ecuanimidad y del equilibrio emocional. Entonces, desde el momento que el hombre desarrolla actividades lúdicas, con la mano y con la emoción, o sea, ya vamos a hablar no solamente de la parte cerebral y la manual, sino la parte cerebral, manual y el corazón, que son los sentimientos. Entonces, desde el momento que desarrolla actividades manuales con sensibilidad, con sentimientos y con amor, yo creo que eso le va a ayudar a desarrollar su creatividad, su inteligencia, la parte ecuánime, la parte motora, para que sea una persona equilibrada en todos los aspectos. Claro, y si hablamos ya de los, por ejemplo, niños o jóvenes que tienen algunas dificultades, o adultos inclusive, que han sufrido algunas enfermedades y tienen efectos postraumáticos, las investigaciones nos informan, ¿no?, de que los efectos de la pintura son muy beneficiosos en el restablecimiento del equilibrio y la salud emocional, porque al final de cuentas la pintura nos da libertad, pero también nos da la capacidad de desarrollo, ¿no?, de la expresión de los sentimientos, y es una forma de liberar tensiones, emociones y hasta traumas emocionales. Entonces a veces no se requiere necesariamente para ese tipo de terapia arte la intervención de un psicólogo, sino la intervención de un pintor que tenga una corriente del arte terapia para poder ayudar a las personas que están en este trance o situaciones, digamos, de la vida diaria, ¿no?, que se manifiestan a través de, por ejemplo, depresión, ¿no?, niños, por ejemplo, con problemas de aprendizaje, o personas que estén sufriendo de alguna enfermedad. ¿Qué nos podéis decir al respecto? Yo creo que cuando el ser humano se encamina en una actividad dentro del placer y esa cosa, la alegría que le permite desarrollar, le va a ayudar en el comportamiento humano, ¿no? Entonces, desde el momento que un adolescente, un niño, una persona adulta empieza a manejar los colores y siente una alegría, una diversión en la mezcla de los colores y en obtener diversas gamas y armonizar, yo creo que también paralelo a ello va armonizando su cerebro. Claro, pero también lo que quisiera yo resaltar es el efecto que puede tener la pintura en la resolución de conflictos de una persona. ¿Cómo ves tú esta perspectiva? Sí, los estudios científicos, médicos, llegan a la conclusión de que el aporte de la plástica es importante en estas dificultades, ¿no? Por ejemplo, Freud habla acerca del desenvolvimiento
de problemas o de conflictos a través de terapias, no solamente con la plástica, sino con los diversos lenguajes, ¿no? Porque hay audición, hay un problema, hay un asunto también de solución con imágenes, formas, colores. Entonces, yo creo que psicológicamente va a tener efectos positivos el desarrollar o el participar en talleres de arte. Muy bien. Y me imagino tú acá en tu taller, bueno, ofreces también ese tipo de servicios, o podrías, digamos, venirte a poder ofrecer ese tipo de talleres para niños, jóvenes y adultos que tengan, digamos, la oportunidad de poder mejorar su salud emocional. Pero ya sería una situación ya casi médica, ¿no? Entonces, porque yo tengo, ya siempre hemos conversado, ¿no? Me faltan segundos, me faltan minutos para poder desarrollarme como pintor. Entonces ya no me podría yo dedicar a desarrollar talleres terapéuticos porque me quitaría tiempo. Es como una oportunidad, yo siempre he hablado contigo y con los colegas, ¿no? Los pintores no podemos tener una galería, no podemos tener un centro cultural, no podemos tener una academia, y que sí se puede, otros lo pueden hacer, y yo los aplaudo y los apoyo, ¿no? Pero ya no me puedo dedicar a otras ramas, porque lo que quiero es dibujar y pintar y leer y empaparme de lo que quiero pintar, lo que quiero aportar con mis posibilidades de pintor. Claro, pero eso también podría, digamos, esta conversación que tenemos, podría dar un enfoque, una luz para otros pintores que sí sienten la necesidad de entrar en el área del arte terapia, ¿no? Y podrían ayudar a muchas personas que sí lo necesitan. Sí, claro, convencido de que los 80 que egresamos casi todos los años de la Escuela de Bellas Artes, los 80 entre pintores, escultores y grabadores, quedamos 5 o 10 como pintores o pintores, ¿no? Los demás se dedican a la pedagogía, al diseño gráfico, a las ilustraciones, a ser conferencistas, a hacer conversatorios, a desarrollar talleres para niños, para adultos, y está bien, ese es el camino, ¿no? Pero personalmente yo ya tendría que dejar mi actividad principal para poder estudiar y poder enmarcar un taller de terapia. Bien, la última pregunta que quería hacerte es, bueno, tu mensaje a la sociedad como artista plástico. Beethoven dijo... Bien, para concluir esta entrevista, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu mensaje a la sociedad en relación al arte? Bueno, recordando una frase de Beethoven, ¿no? Él al final casi de su vida dijo, lo que más anhelo es la justicia, ¿no? Y el arte está encaminado en favor, en beneficio de la humanidad. Entonces la humanidad tiene anhelos, el anhelo de vivir, una obra de Van Gogh. Entonces lo más lindo es que el ser humano es terrenal y tiene derecho a su felicidad y a una felicidad embarcada dentro de la sociedad, dentro de la naturaleza. Eso sería mi anhelo, ¿no? O lo que yo quiero plasmar en mi pintura es una justicia social. O sea, podemos ser protagonistas, o sea, los pintores pueden ser protagonistas del cambio, ¿no? Sí, claro, a través claro. de la reflexión Sí. por la pintura. Claro, y el mejor partido sería formar el partido de la educación y la cultura. O sea, cuando a mí me invitan a ser parte de un partido o me dicen, Ever, nos gustaría que aportes porque hay un cambio de gobierno, hay nuevas elecciones, y le digo, el único partido que yo militaría sería el partido de la cultura. Que eso es lo que pienso que salvaría a la humanidad. Y en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos médicos, ecológicos, de sociedad, de comportamiento, de justicia, de trabajo, de salud, ¿no? Eso sería para mí, ¿no? Entonces el mensaje también está dirigido a los gobiernos, ¿no? Que sean conscientes, que lo lleven a la práctica, que a través del desarrollo de la cultura y el arte podemos transformar la sociedad. Sí, claro. En el caso de nuestro Perú, lo más lindo sería que el porcentaje que se dedica a la educación sea como otros países, el 20, el 30%, ¿no? Y no el 2%, porque con el 2% inicial, primaria, secundaria y estudios superiores no es nada. Muy bien, y entonces te agradezco muchísimo la acogida
que nos has dado en tu casa taller y realmente nos has dejado un mensaje muy profundo y un homenaje muy sentido a ti en este primer programa de Voces sin Fronteras, del programa Cara de la Cultura. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias a ti. Gracias, Manuel.